Al condicionar la letra a la secuencia de palmas, tengo graves problemas para que la letra dicha en el texto tenga sentido comunicativo. Así no hablamos habitualmente cuando queremos decir lo que acabamos de cantar. Hola, soy Juan Antonio Torres del Grupo Vihuela y miembro de la Asociación para la Difusión de los Estilos. Te doy la bienvenida a este vídeo de una serie en la que profundizaremos sobre aspectos de la música tradicional. En el vídeo anterior hemos hablado sobre el fraseo melódico, la importancia de la prosodia y el uso de los acentos de la melodía. En este vídeo hablaré y mostraré con ejemplos prácticos el uso de los acentos de las melodías y la prosodia en el canto. Para estudiar y analizar los acentos melódicos, seguiremos con el ejemplo del vídeo anterior, la seguidilla chamberga, la niña de Sevilla. Consideramos como acentos melódicos aquellas intensidades que se marcan en la melodía que dan un énfasis determinado a las sílabas melódicas. Tomamos el ejemplo de la niña de Sevilla. Voy a cantar la canción La Niña de Sevilla y la voy a cantar teniendo en cuenta la prosodia y teniendo en cuenta los acentos. La niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo y ahora, porque se la ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo, la digo, etcétera, etcétera. Ahora solo voy a usar los acentos de la melodía para cantar. La niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo y ahora, de que se le ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo, la digo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esta melodía y los acentos de la melodía? Voy a volver a cantarla a ver qué pasa. Mira, la niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo y ahora, de que se le ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo, la digo. Si os dais cuenta, cuando he empezado a dar palmas sobre la melodía, sobre los acentos de la melodía, esta melodía, estos acentos, generan como una especie de secuencia de 3 palmas, 3 palmas que se van tocando, se van usando a la vez que yo voy cantando. Estas palmas no están dadas a ritmo, porque yo estoy diciendo con la prosodia la letra de la melodía. ¿Qué ocurre si damos las palmas al ritmo? Daríamos 3 palmas. Esto es el ritmo de palmas. ¿Vale? Eso sería la canción al ritmo. Pues ahora voy a cantar la canción con los acentos de la melodía, y usando la melodía de la canción. La niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo y ahora, porque se le ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo, la digo, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo que hemos cantado al principio. El ritmo reparte el mismo tiempo entre palma y palma dentro de cada secuencia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esas son las palmas que he utilizado para hacer el ritmo y cantar la canción. Las palmas unen una frase con otra, si os dais cuenta también, cuando yo canto la niña papá que vino de Sevilla. Repito. La niña que vino de... Las palmas, como siguen tocando, me están organizando dónde tengo que empezar la segunda frase. Cuando digo que vino de Sevilla, que es la primera sílaba de la segunda frase, ya queda organizada en un tiempo que va marcando el ritmo. Si ves, después de niña hay 2 palmas y la tercera es que es la primera sílaba de la segunda frase, y así sucesivamente con el resto de las frases. Las palmas nos están condicionando cómo tenemos que empezar cada una de las frases. Al condicionar la letra a la secuencia de palmas, tengo graves problemas para que la letra dicha en el texto tenga sentido comunicativo. Todos entendemos lo que quiere decir, pero está mal dicho. Así no hablamos habitualmente cuando queremos decir lo que acabamos de cantar. Están marcadas en amarillo las sílabas donde el acento melódico no coincide con el acento de las palabras.
Surge, por tanto, el fenómeno de la anisorritmia que ya hemos explicado en el vídeo anterior. Esto ocurre porque doy más importancia al ritmo que generan las tres palmas que al texto. El mensaje ha pasado a segundo lugar. ¿Qué ocurre si ahora le doy más importancia al mensaje y al texto que al ritmo? Si le doy más importancia al texto y al mensaje, debo dar prioridad a decir las frases de tal manera que se me entienda en el canto sin caer en la anisorritmia, pero usando una melodía impuesta que no es la del habla. Y las tres palmas que eran la consecuencia de buscar los acentos y que hemos usado como estándar anteriormente. Ya hemos visto que no nos ha servido usar las tres palmas de manera estándar en un ritmo porque eso nos hacía llevarnos el mensaje fuera de la prosodia. Vamos a repasar los acentos de la melodía otra vez, como hemos hecho al principio, pero ahora usando la prosodia para decir: la niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo y ahora, porque se le ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo, la digo. Veamos frase a frase qué ocurre cuando uso la prosodia con los acentos de esta melodía, dando más importancia a la prosodia que a un ritmo estándar de tres palmas creado con los acentos de la melodía. Vamos frase a frase. Si yo toco ritmo: la niña, la niña, la niña, la niña. Si uso la prosodia del habla, ¿cómo quedaría? La niña, la niña, la niña, la niña. Si os dais cuenta, cuando yo digo niña, digo la niña, de ni a ña, hay un tiempo impreciso que me marca la prosodia, me marca el habla. Porque si doy importancia al ritmo, no uso ese tiempo impreciso, diría la niña, porque el ritmo da tres tiempos exactos, iguales, que son los que marcan realmente el ritmo. Vamos a seguir con el resto de la frase, a ver qué ocurre. Si cantamos a ritmo: que vino de Sevilla y trajo. Si usamos la prosodia: que vino de Sevilla y trajo. A ritmo: un delantal muy majo y ahora. Usamos la prosodia: un delantal muy majo y ahora. ¿Veis lo que ocurre con los tres acentos de la melodía? Para decir Sevilla y trajo, en esta melodía, el retardo lo aporta la prosodia del habla, igual que para niña, como hemos visto, la primera frase que decía la niña. Si seguimos con el resto de frases de la canción para ir diciendo esta letra en los acentos de la melodía sin dar importancia al ritmo, la canción quedaría de la siguiente manera. La voy a hacer entera. Y aquí veis en el gráfico lo que ocurre. La niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo y ahora, porque se le ha rompido, la niña llora, la cojo, la meto en el embozo, la digo. Como ves, los tiempos estáticos que antes marcaba el ritmo son ahora variables y dependen de la prosodia. Una vez que he analizado la prosodia en los acentos de la melodía, solo queda usar las notas musicales que lleva la melodía impuesta para cantar esta letra. Voy a hacer el estudio frase a frase y veremos qué ocurre cuando vamos dando vida a la melodía ya por completo. Voy a cantar frase a frase. Con acentos melódicos y con una melodía, ¿cómo se dice? Espontánea. Espontánea. Luego primero con los acentos de la melodía, pero primero con una melodía, con la melodía del habla, no una melodía impuesta, no unas notas impuestas, las que yo utilizaría para el habla. Y después lo voy a hacer con los mismos acentos, claro, que lleva la melodía, pero yo voy a usar las notas que lleva esa melodía, ¿vale? La niña, la niña, la niña. La niña, la niña, la niña. Así sería la primera frase. La segunda, ¿cómo sería? Que vino de Sevilla y trajo. Que vino de Sevilla y trajo. La tercera. Un delantal muy majo y ahora. Un delantal muy majo y ahora. Y así sucesivamente se puede hacer con las siguientes frases.
Os dais cuenta que los acentos de la melodía son exactamente los mismos, tanto si utilizo las notas mías del habla, la forma de hablar, como si utilizo las notas de la melodía impuesta que me impone la tradición. Bueno, ya ves cómo cambia todo cuando le damos importancia a decir las letras usando la prosodia en las melodías impuestas que lleva el canto. Esta técnica se usa cada vez menos y nuestros antepasados es la que más usaban al cantar. Ahora le damos más importancia al ritmo y sobre él insertamos las letras en melodías que se ven condicionadas a los acentos del ritmo, con el resultado que hemos analizado en este vídeo. Si tienes alguna duda o si algo no te ha quedado claro y quieres que te lo expliquemos mejor, déjanos tu mensaje abajo en los comentarios del vídeo. Y si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, puedes suscribirte a nuestras noticias en www.asociaciondifusionestilos.com. Si te ha interesado, suscríbete en el botón, dale al icono del dedo para arriba y pulsa en la campanita para que te avise cuando subamos alguno más. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en el siguiente vídeo.